Arturo Ángel, reportero del portal del toda la información, porque he estado muy atento a este tema. Te saludo, Arturo Ángel, con el gusto de siempre. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Pepe. ¿Cómo estás? Un saludo para ti y para todo el auditorio. Gracias, igualmente, Arturo Ángel. Hay una propuesta de avalar el acuerdo del presidente López Obrador para militarizar las labores de seguridad pública, por lo menos hasta 2024. Ya fue enviada al Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Fue recibida por la ministra de la Corte, Ríos Farjat, pero pasa de la primera sala al Pleno para su discusión y aprobación. Exactamente, Pepe. La ministra Ríos Farjat, que hay que recordar es una de las ministras que llegó a la Corte en el actual sexenio, pues fue la responsable de elaborar este proyecto. Pepe, hay que recordar solo la manera de contexto que en el año pasado el presidente López Obrador publicó un acuerdo, hace exactamente año y medio, un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación donde ordenó el presidente López Obrador el despliegue de las Fuerzas Armadas para apoyar en tareas de seguridad pública mientras se acaba de conformar la Guardia Nacional. Esto hasta marzo del 2024, Pepe. Esta orden la pudo publicar el presidente gracias a que en 2019, cuando se aprobó la reforma para crear la Guardia Nacional, se incluyó en uno de los artículos transitorios de esta reforma constitucional la posibilidad de usar al ejército, a la Fuerza Armada convencional, para tareas de seguridad. Digamos que finalmente el gobierno de López Obrador pudo materializar en aquella reforma de 2019 algo que no había ocurrido en sexenios pasados, como el de Peña Nieto, por ejemplo, donde se trató de impulsar la dichosa ley de seguridad interior, que la terminó tumbando la Corte, ¿no? Pero en el 2019, cuando se creó la Guardia Nacional, el gobierno logró que se aprobara este artículo transitorio que pues de alguna forma legaliza la presencia de las Fuerzas Armadas, pero se puso una condición, Pepe, y es que esto fuera de forma pues acotada, fiscalizada, extraordinaria, o sea, que no hubiera un despliegue general. Entonces lo que hizo el presidente López Obrador el año pasado fue emitir este acuerdo. Bueno, el acuerdo pues fue rápidamente bautizado por activistas y por organizaciones sociales como un acuerdo militarista, porque desde el punto de vista de ellos, pues dicho acuerdo no pone ningún límite. Básicamente lo que hizo el presidente es hacer un copy-paste, déjame decirlo así, de lo que decía la reforma de la Constitución, y pues decir que ordenaba el despliegue del ejército de manera pues sí, es acotada y fiscalizada, pero nunca explicó cómo. Simplemente se ordenó este despliegue, y la verdad es que lo que sí ha ocasionado esta orden, Pepe, es que el día de hoy tengamos a más de 80,000 elementos de las Fuerzas Armadas en las calles en tareas de policía, ¿no? Eso además de los que tenemos disfrazados de Guardia Nacional, por cierto, ¿no? Pero de entrada tenemos 80,000 elementos del ejército en las calles, y entonces se promovieron varios recursos, entre ellos la diputada Laura Rojas del PAN, cuando presidía la Cámara de Diputados, ella presentó un recurso en la Corte, una controversia constitucional en contra de este acuerdo militarista, Pepe, pues porque consideraba que el gobierno se estaba autodando un cheque en blanco para desplegar al ejército como le plazca, ¿no? Se tardó mucho en discutirse esta controversia en la Corte. De hecho, hace varios meses las organizaciones pues hicieron un extrañamiento de por qué la Corte no estaba abordando este asunto de tal trascendencia, porque estamos hablando literalmente de legalizar la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles. Y finalmente, Pepe, se conoció, nosotros en Animal Político publicamos ayer el sentido del proyecto, pues que este proyecto de la ministra Ríos Farjat, que es a quien le tocó analizar el asunto, y el proyecto propone sí declarar que es constitucional lo que hizo el presidente. O sea, desde el punto de vista de la ministra, el acuerdo está bien hecho, el presidente solamente está siguiendo lo que decía la reforma constitucional de 2019, y pues desde el punto de vista de ella, el que no se pongan en el acuerdo límites a la movilización del ejército, pues no quiere decir que no los haya, según ella, ¿no? Y entonces es lo que propone. Pero este acuerdo finalmente no fue votado el día de hoy, se iba a analizar en la primera sala de la Corte, que la conforman 5 ministros, pero finalmente, de alguna forma, pues triunfó esta posición de las organizaciones sociales y de algunos especialistas que decían que por la trascendencia y la gran importancia que tiene este asunto, Pepe, insisto, se trata de legalizar la presencia de los militares que ya están en la calle, pero de legalizarlo es un asunto que tendría que ser discutido en el mismo pleno de la Corte por los 11 ministros, incluyendo al ministro presidente Arturo Saldívar, y que no es un asunto que debería de resolverse solamente en una sala, y eso es lo que pasó el día de hoy, Pepe. Finalmente los ministros estuvieron de acuerdo en que el tema
no fuera discutido en la primera sala, y el proyecto de la ministra Ríos Farjat se irá al pleno pues, para ser analizado y votado ahí. Claro, le dan ya otro nivel, dada la importancia, y tú bien lo señalas, Arturo Ángel. La reacción de las organizaciones civiles ha pesado sin duda en este análisis. Exactamente, ¿no? Que eso por supuesto no garantiza que en el pleno vayan a obtener una resolución favorable, porque hay que recordar que para declarar inconstitucional algo, Pepe, se necesita el voto de 8 de los 11 ministros, una mayoría realmente calificada. No está sencillo, pero bueno, las organizaciones piensan que si el asunto llega al pleno de la Corte, y sí es cierto, porque de entrada las discusiones del pleno de la Corte son públicas, ¿no? El asunto va a tener mucha mayor visibilidad. De hecho, ya se están pidiendo que además haya una especie de audiencias públicas, que la Corte invite especialistas antes de abordar el tema en la sesión. Vamos a ver si eso ocurre, pero lo que está buscando es que el tema tenga muchísima mayor visibilidad, y yo creo que, pues, para ser honestos, elevar el costo que tendría la Corte de avalar esta decisión de validar la militarización de la seguridad pública, ¿no? Entonces, ¿cuándo va a ocurrir esto, Pepe? Lo que nos dicen es que muy posiblemente sea en enero, cuando se comience a abordar el tema en el pleno. Ya están muy apretados los tiempos para hacerlo ahorita, pudiera ser, pero lo más posible es que este sea de los primeros temas grandes que le va a tocar analizar y resolver a la Corte empezando el año que viene. Sobre lo cual pondremos, por supuesto, toda la atención desde el punto de vista, claro, informativo. Gracias, Arturo Ángel, gracias por esta colaboración. No, un placer estar con tu auditorio. Buenas noches. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.